¿Alguna vez te has sentido satisfecho de manipular a alguien a propósito? Todos los jueves, durante 3 años, le decía lo mismo a Becca, mi esposa. Hoy salgo con los muchachos. Regreso como a medianoche. Pero la verdad es que me iba solo al cine porque necesitaba mi espacio. Hace 2 meses, la película terminó antes de lo esperado y llegué a casa 2 horas antes de lo habitual. Al dar vuelta en la esquina, vi un Infiniti negro estacionado en la entrada y sentí que se me iba el alma. Revisé las grabaciones de la cámara del timbre y ahí vi a un hombre bajando del coche y caminando hacia la puerta como si fuera algo de lo más normal. Becca le abrió antes de que siquiera tocara. Se besaron, de esos besos donde ella le pone la mano en el cuello. Sentí el estómago revuelto. Quise entrar y enfrentarlos ahí mismo, pero me cont. Eso sería darle las cosas demasiado fácil. Tenía que hacer algo que de verdad le pegara. Así que me quedé dando vueltas en el carro hasta las 12:30 y llegué con la excusa de que Tony se había pasado de copas. Becca estaba bañándose. «Hola, amor. ¿Cómo te fue?» «Bien, ya sabes cómo es». Los siguientes 2 jueves seguí la misma rutina, pero esta vez me estacioné unas cuadras antes, a las 8:30 para espiar. A la misma hora llegaba el mismo coche. Haciendo zoom en la cámara, me cayó el 20. Era Mark, el que según esto se había mudado a Seattle hace 2 años. Las piernas me temblaban, pero tomé capturas de pantalla y se las mandé a mi abogado para tener pruebas. Cuando sentí que ya tenía todo, solté la bomba. Becca estaba hablando de sus falsos planes para cuando yo me fuera, cuando de pronto le dije, ¿sabes a quién extraño? A Mark. Ese cuate y yo la pasábamos increíble antes de que se fuera a Seattle. Se quedó congelada con el tenedor a medio camino de la boca. Solo un instante. Sí, Mark era buena onda. Todavía se mandan mensajes, ¿no? A veces. Al día siguiente despertó rara, nerviosa, haciendo llamadas a puerta cerrada, y justo cuando era jueves a la hora de la comida, me escribe, ¿a qué hora sales hoy? Nunca había preguntado antes. Así que supe que el comentario de Mark la tenía alterada. Como a las 7:30 por nada más. Van a hacer algo especial, lo de siempre. Al salir del trabajo, la encontré arreglada, maquillada y cocinando. «Te ves bien», le dije. Quise verme linda para cuando llegaras, pero no dejaba de mirar el celular. Lo ponía sobre la mesa y lo volvía a agarrar. A las 7:15 casi me aventó para que saliera. «No quiero que llegues tarde. Salúdame a todos». Me fui a mi lugar de siempre, unas casas más abajo, donde podía ver la casa, pero esta vez no llegó ningún coche y a las 9:15 vi salir el coche de Becca. La seguí. Primera parada O'Malley Sports Bar, donde pensó que estaría. Entró muy segura, pero salió a los 5 minutos con cara de no entender nada, revisando el celular y viendo por el estacionamiento. Luego fue a The Dugout, otro bar deportivo. Por las ventanas la vi buscando mesa por mesa hasta la entrada del baño. Le enseñó el celular a una mesera, que solo se encogió de hombros. Saliendo del lugar revisaba el celular como loca. Siguiente parada. Buffalo Wild Wings. Ahí estuvo unos 15 minutos. La vi en la barra platicando con el gerente enseñándole algo en el teléfono. «¿Seguro una foto mía?» Él negó con la cabeza y apuntó a unas mesas casi vacías. Esa noche no era la mejor para los bares deportivos. Luego fue al bar de mala muerte donde Tony solía llevarnos. Se fue directo con el bartender. Yo entré por la puerta lateral y me escondí cerca del baño. La escuché decir todos los jueves un grupo de 5 o 6 ruidosos. «Uno se parece a este». El bartender vio la foto y le dijo, «El jueves es la noche más tranquila. Sí, recuerdo a un grupo así, pero hoy no han venido. Lo siento». Se fue frustrada. Se sentó en el coche 5 minutos escribiendo frenéticamente. Luego fue al cine AMC. Le di 10 minutos de ventaja y entré por un costado. Estaba en la dulcería hablando con un gerente adolescente, enseñándole el celular otra vez. Él apuntó hacia las salas. Ella fue revisando una por una, abriendo puertas, buscando entre las pocas personas que había. Ese jueves. Me regresé al coche. 20 minutos después salió con cara de derrota y se quedó en el auto otros 10 minutos. Desde la ventana trasera la vi hablando por teléfono, gesticulando, seguramente llamando a Mark para decirle que no me encontraba por ningún lado, que tal vez yo ya sabía y que los jueves ya no eran seguros. Todavía se paró en 2 bares más de camino a casa, buscando desesperada. Cuando llegué a la hora de siempre, ella estaba en el sillón con una copa de vino fingiendo estar tranquila, pero la pierna no dejaba de moverse. «¿Cómo te fue?», me preguntó estudiando mi cara. «Bien, lo de siempre. Sí. ¿A dónde fueron exactamente?» «A O'Malley's», apretó la mandíbula. «Por nada, solo curiosidad. Había mucha gente, casi vacío».
¿Quiénes estaban? Hace mucho que no escucho esos nombres, los de siempre. Cada respuesta la ponía más tensa. Se levantó de golpe. Estoy cansada. Ya pasaron 2 horas. La oí arriba hablando por teléfono. Bajito, pero apurada. Seguramente con Mark, tratando de averiguar si ya sabía algo. Si los jueves estaban arruinados. Si mencionar su nombre fue una pista. Al día siguiente yo ya estaba listo para enfrentarla. El sábado en la mañana, justo a las 9:15, como siempre, escuché que se metía a bañar. Fui por mi laptop a la oficina y la puse en la mesa de la cocina, justo donde tendría que pasar para servirse café. Tenía el video listo, pausado en el momento exacto donde ella y Mark se besan en la puerta. Me temblaban las manos, pero acomodé la pantalla para que no pudiera ignorarla. La cafetera burbujeaba, llenando la cocina con ese olor fuerte que tanto le gusta. Me serví una taza y me senté de frente a las escaleras esperando. Se apagó la regadera a los 12 minutos. Escuché cómo se movía arriba, abriendo el closet, cerrando cajones. El corazón me latía a mí, pero traté de respirar normal. Por fin escuché sus pasos bajando el pasillo y luego la escalera. Venía tarareando, seguramente tranquila porque no mencioné nada de lo del jueves. Descalza, en bata blanca y con el cabello mojado, caminó directo a la cafetera. Fue entonces cuando vio la pantalla de la laptop. Se quedó completamente paralizada con una mano estirada a media altura sin alcanzar la taza. En 2 segundos la cara se le puso pálida. Pasó de estar relajada al horror total. Se quedó ahí viendo la pantalla, mirándose a sí misma, besando a Mark. Y yo vi claramente el momento en que entendió que yo lo sabía todo desde hacía 2 meses, que la noche del jueves no era para descubrirla, sino para verla entrar en pánico y buscarme por toda la ciudad. Abrió la boca pero no le salió ni una palabra. Tomé un trago de café y le dije que mi abogada ya tenía copias de todo, 8 jueves distintos, todos documentados y mostrando lo mismo. Ella intentó decir algo, pero le hice una seña para que esperara. Cuando estés lista para decir la verdad sobre todo, se veía tan frágil que se dejó caer en la silla de enfrente, con las manos temblándole tanto que al servir café, lo tiró y se hizo un charco en la mesa. Agarró una servilleta de papel y empezó a limpiar más por nervios que por otra cosa. Luego me miró y empezó a contar que todo había comenzado 6 meses atrás cuando Mark la buscó. Estaba mal con su esposa y necesitaba platicar con alguien. Juro que lo físico solo pasó hace 2 meses. Saqué mi celular y me puse a revisar el Facebook de Mark, viendo meses de fotos donde no salía su esposa por ningún lado, ni una sola desde hace más de 1 año. Su estado decía soltero desde enero. Le mostré el teléfono y vi cómo se le caía la historia de que lo estaba consolando por su matrimonio. Sabía que yo ya no le creía nada. Se tapó la cara y se soltó a llorar. Ese llanto feo que hace que los hombros se sacudan. Es que me sentía sola porque siempre estabas fuera los jueves y los fines de semana con tus amigos. Las palabras se quedaron flotando, pesadas. La ironía era casi palpable. Esos jueves en que yo iba solo al cine, comía palomitas y veía cualquier película solo para despejarme mientras ella estaba en nuestra cama con Mark. Pero me guardé ese coraje por el momento. Le pedí que llamara a Mark en altavoz para decirle que todo acabó. Se negó y dijo que eso era cruel, cruel. Tú lo metiste a nuestra casa, a nuestra cama. Tomó el celular con los dedos temblorosos, buscó su número y se quedó dudando unos segundos antes de marcar. Sonó 3 veces y Mark contestó con un alegre, «Hola, hermosa». Ella respiró muy hondo y le soltó que yo ya sabía todo. Se hizo un silencio larguísimo, aunque seguramente fueron 10 segundos. Luego Mark contestó con otra voz más precavida. «¿Qué tanto sabe?» Me acerqué al celular. Todo Mark, incluso lo de tu falsa mudanza a Seattle, colgó en ese instante. Beck dejó el teléfono y se desplomó como si le hubieran quitado la fuerza. Le dije que teníamos 2 opciones, divorciarnos en buenos términos con mediación o irnos a juicio y que todo el mundo supiera lo que pasó, incluidas sus amigas, sus papás y la gente de su trabajo. Asintió resignada y dijo que le parecía bien la mediación, pero preguntó si podíamos intentar terapia. Me reí de verdad, no burlón, sino porque la idea era ridícula. Quería salvar un matrimonio que ella misma había destruido todos los jueves durante meses. Intentar arreglar algo que venía rompiendo poco a poco mientras yo me culpaba, pensando que el problema era mío por necesitar tiempo a solas. Le dije que podríamos hacer una sola sesión, solo para tener el papel que demostrara que lo intentamos, pero no más. Volvió a asentir y subió las escaleras.
Escuché cómo abría y cerraba cajones, como los ganchos chocaban en el closet. Bajó como 20 minutos después con su maleta y dijo que se iría a casa de su hermana un tiempo. No dije nada, no valía la pena. La casa se sentía rara sin ella, como si por fin las paredes respiraran. El resto del sábado me la pasé caminando por los cuartos, viéndolos con otros ojos, el sillón donde seguro se sentaban juntos, la cocina donde cocinaban, la cama donde yo dormía sin saber nada. El domingo fui con mi abogada para empezar el trámite. Sacó una carpeta llena de capturas y me mostró fechas y horas que dejaban claro todo el patrón. La línea de tiempo probaba que no fue un accidente ni un desliz, sino algo planeado, y eso ayudaría en la división de bienes, porque aquí la infidelidad pesa en el acuerdo. Me recomendó contratar a un investigador privado por si había más cosas que descubrir. Le dije que sí, sin dudarlo. Quería saber todo, aunque doliera. Llamó en ese momento y agendó una cita para el lunes en la tarde. De regreso a casa, pasé a una cafetería y por fin le marqué a Tony. Me temblaban las manos porque sabía lo que tenía que decirle. Cuando contestó de buenas y me preguntó por los planes del jueves, fui directo. Llevaba 3 años usando su nombre como pretexto. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego me preguntó por qué no le había dicho simplemente que necesitaba estar solo en vez de mentirle a todos. Le expliqué que necesitaba espacio de Becca, pero no quería herirla, aunque al decirlo en voz alta sonaba absurdo. Dijo que necesitaba tiempo para procesar, que nuestra amistad se había basado en parte en que yo lo usaba de excusa. Entendí su enojo y le expliqué que mi mentira era por querer estar solo, pero la de Becca era por traición, aunque sabía que eso igual estaba mal. Colgó sin despedirse. Esa tarde, Becca regresó de casa de su hermana y subió sin decir palabra. Movió sus cosas al cuarto de visitas mientras yo escuchaba desde la sala cómo azotaba cajones y acomodaba sus cosas. Más tarde la oí hablar por teléfono a través de la pared, su voz entrecortada mientras contaba su versión con llanto ahogado. El lunes en la mañana, el investigador llegó a la oficina de mi abogada. Era un ex policía con cara de que ya había visto de todo. Escuchó la historia, tomó notas y dijo que comenzaría a vigilar de inmediato. Esa misma noche ya tenía información que me revolvió el estómago. Los papás de Becca me llamaron cuando cenaba pizza recalentada solo en la cocina. Su mamá me dijo que Becca les contó sobre la separación, pero no les quiso decir la razón. Solo les recomendé que le preguntaran a ella, que no iba a dejar que me pintara como el malo. Su papá quiso discutir, pero colgué. El martes pasó entre juntas, donde ni puse atención. El miércoles, el investigador me llamó con los primeros datos importantes. Mark nunca se fue a Seattle, siempre vivió a 20 minutos en unos departamentos. Su contrato de renta empezó justo hace 2 años cuando supuestamente se fue por el trabajo. El investigador consiguió los papeles del arrendamiento y resultó que Mark firmó el contrato la misma semana en que dijo que se mudaba. Pero eso ni era lo peor. También descubrió que Mark y Beck sacaron una tarjeta de crédito juntos hace 8 meses. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme en el suelo de mi oficina mientras él me leía todos los cargos. Cenas en restaurantes que yo quería conocer con Becca, boletos para conciertos de bandas que alguna vez mencioné, cargos de hotel por fines de semana cuando iba a ver a mis papás. No solo se veían los jueves, prácticamente parecían una pareja usando dinero de una cuenta que ni siquiera sabía que existía. El investigador privado me mandó por correo copias de todo, y yo las imprimí en la oficina con las manos temblando mientras veía hoja tras hoja la vida secreta que llevaban. Esta tarde llegué a la casa con ese bonche de papeles y encontré a Becca en la cocina preparándote. Dejé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en la barra justo frente a ella. Los revisó apenas 3 segundos antes de que los hombros se le vinieran abajo. Admitió que llevaban casi 1 año juntos. No solo los meses que yo sospechaba, no eran solo los jueves en la casa. Salían a cenar, iban al cine, asistían a espectáculos, hacían la vida que ella decía que quería conmigo mientras yo me quedaba solo en salas oscuras. Me mostró su celular con las conversaciones que llevaban desde hacía 11 meses, fotos de los dos en distintos lugares, selfies de sus citas, incluso una foto de ese viaje a Las Vegas de hace 6 meses cuando me dijo que iba a una conferencia. Sí existía la conferencia, pero nunca entró a una sola sesión. Se quedó esos 3 días con Mark en el Bellagio usando su tarjeta secreta. Me quiso explicar que todo empezó porque se sentía sola y Mark le escribía cuando yo no estaba los jueves. Hablaban de lo desconectados que se sentían de sus parejas.
Él ya tenía su matrimonio terminado desde 2 años antes, pero se quedó por sus hijos hasta que su esposa finalmente le pidió el divorcio. Ahí consiguió el departamento, pero siguió con la historia de Seattle para que nadie sospechara. Según Becca, el primer beso fue un accidente 4 meses después de que empezaron a hablar, pero los registros de la tarjeta mostraban que ya estaban reservando hoteles para entonces. Cada mentira tenía otra abajo, como esas muñecas rusas que nunca se acaban. Los recibos demostraban que incluso fueron a mi restaurante favorito de cortes en mi cumpleaños mientras yo cenaba por trabajo. Se sentaron en la mesa que yo había reservado para Becca y para mí la siguiente semana, la misma que ella canceló diciendo que se sentía mal. Ver todos esos papeles regados en la barra de la cocina me hizo darme cuenta de que no había conocido realmente a mi esposa en el último año. Ella sacó más papeles y me señaló un cargo de ese restaurante italiano que yo quería probar para nuestro aniversario, y otro del lugar donde tocó mi banda favorita el mes pasado. Cada hoja era una prueba de que hacían juntos todo lo que yo le propuse alguna vez. Me agarré de la barra hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Ella seguía hablando, pero yo ya no lograba escucharla. Tomé un recibo de un restaurante de cortes con fecha de hace 3 semanas, cuando me dijo que iba a trabajar hasta tarde. La hora decía 8:47 p.m. y era una cuenta para 2. Lo dejé en la barra y la miré. Necesito decirte algo. Becca se quedó callada esperando. Respiré hondo y le confesé que yo no salía con los amigos los jueves. Durante 3 años me fui solo al cine porque necesitaba un espacio, porque no soportaba su necesidad de atención constante. El hecho de que siempre quisiera estar haciendo algo juntos todas las noches, que se enojara si solo quería leer o ver la tele en paz. Ella abrió la boca pero no le salió una sola palabra. Su cara cambió de culpable a enojada y luego a confundida en segundos. Se dejó caer en la silla y se quedó viendo el piso. Me senté frente a ella. Ninguno dijo nada en lo que pareció una eternidad y solo se oía el lavavajillas, los dos ahí digiriendo que nos habíamos mentido por años. Sí, mi mentira era que necesitaba tiempo solo y la suya era otro hombre. Pero al final los dos preferimos mentir a hablar de lo que nos hacía falta. Por fin ella me vio y dijo que debíamos intentar la terapia. Yo acepté, pero solo porque mi abogado me dijo que iba a servir para el divorcio. Ella hizo la cita para el jueves, como si el universo se estuviera burlando. Llegó el jueves y cada quien llegó en su coche al consultorio de la terapeuta. Nos sentamos en extremos opuestos de un sillón de piel café mientras la doctora Hanley nos preguntaba por qué estábamos ahí. Becca fue la primera en hablar contando su versión, que yo siempre era distante, que nunca quería estar con ella, que cada semana prefería a mis amigos y que se sentía sola en el matrimonio. La doctora Hanley asentía y tomaba notas mientras Becca se ponía en plan víctima. Cuando me tocó, saqué el celular y busqué uno de los videos de la cámara Ring. Se lo mostré a la terapeuta. Por esto estamos aquí de verdad. El video era de Mark llegando a la puerta y Becca recibiéndolo con un beso. La doctora Hanley lo vio sin cambiar el gesto, me devolvió el teléfono y se acomodó los lentes. Sugirió que quizá la terapia individual sería más útil en este punto, que recuperar la confianza después de tanta mentira tomaría años si es que se podía. La sesión terminó antes de tiempo y salimos sin decir palabra rumbo a nuestros carros. Fui directo al banco y en ventanilla abrí una cuenta a mi nombre. La cajera me reconoció por años de depósitos y me preguntó cómo estaba Becca. Solo le dije que andábamos haciendo unos cambios financieros. Ella solo asintió y me ayudó a dejar todo listo. El viernes en la mañana, el investigador me llamó para decirme que ya tenía todo el informe. Nos vimos en una cafetería y me entregó una carpeta más gruesa de lo que imaginaba. Según la vigilancia, Mark estuvo en la casa 43 veces en el último año. A veces se quedaba cuando yo viajaba por trabajo. Tenía fotos del coche de Mark en la cochera a las 2 de la mañana cuando yo no estaba. Había recibos de hoteles cerca de la casa de mis papás cuando iba de visita. Y Becca decía que no podía ir por trabajo. Lo peor fue encontrar cargos de otro viaje a Las Vegas hace 6 meses. Becca me había dicho que iba a una conferencia ese fin de semana. La conferencia era real y estaba registrada, pero nunca asistió. En cambio, había cargos en el Bellagio con la tarjeta que compartían en secreto. Las fotos de las cámaras del hotel los mostraban registrándose juntos. 3 días en Las Vegas, mientras yo juraba que estaba en juntas aburridísimas de trabajo, las manos me temblaban mientras revisaba una y otra vez las pruebas.
El investigador fue súper minucioso con fechas y lugares. No dejó pasar ni un detalle. Le di las gracias, le pagué y ya en mi coche me quedé un rato solo contemplando la carpeta. Después saqué el celular y le escribí a Mark. Quitábamos a hablar, pero en serio, de hombre a hombre. Vi que lo leyó enseguida por el doble check. Pero pasaron como 10 minutos antes de que me contestara con un «Está bien. Acordamos vernos en una cafetería al día siguiente». Seguro pensó que todavía podía arreglar las cosas o convencerme de no divorciarme. Manejé a la casa y encontré a Becca empacando cajas en la recámara. Me dijo que su hermana le iba a dar chance de quedarse un tiempo en su casa. Sin decir mucho, la ayudé a bajar las cajas a su carro. Esa noche, estando solo después de 12 años de matrimonio, la casa se sentía rarísima. Fui de cuarto en cuarto viéndolos desde otra perspectiva. La cama donde Mark se había quedado, la regadera que usaron juntos, la cocina donde preparaban de comer mientras yo, según esto, salía con los amigos. Todo se sentía sucio, como si algo se hubiera impregnado en las paredes. Llamé a una empresa de limpieza y dejé todo agendado para la mañana siguiente. Luego me puse a buscar departamentos en Internet. Aunque me tocara la casa en el divorcio, no quería quedarme con esos recuerdos. Los de la limpieza llegaron temprano y me salí mientras hacían su trabajo para ir al encuentro con Mark. La cafetería estaba casi vacía. Solo había un par de personas clavadas en sus laptops y Mark ya estaba sentado en una esquina viéndose desvelado. Apenas me vio, se levantó y empezó a decir que lo sentía mucho y que todo se les había salido de las manos. Lo interrumpí y me senté frente a él. Directo le pregunté si nunca le pesó saber que yo estaba convencido de que estaba en Seattle todo ese tiempo. Se puso rojo y se quedó viendo su taza de café buen rato antes de contestar. Dijo que según ellos yo ni me iba a enterar ni iba a importar porque siempre andaba de aquí para allá con los amigos y que igual hasta agradecía el espacio con Becca. Toda esa historia que se armaron para justificar lo que hacían me revolvía el estómago. Tenía mi teléfono grabando en el bolsillo y me acomodé para que se oyera bien. Siguió contando cómo todo empezó. Bien inocente. 2 amigos poniéndose al día, pero que después las cosas se salieron de control y ya no supieron cómo parar. Le pregunté sin rodeos si la amaba. Se quedó callado mirándome como 10 segundos y al final dijo que sí. Pero más bien sonó como si me estuviera preguntando a mí en vez de afirmarlo. Luego le solté si ya estaba listo para mantenerla porque ella estaba por perder la mitad de todo en el divorcio. Su cara cambió por completo, como si le hubiera caído un balde de agua helada. Empezó a balbucear que la verdad nunca hablaron de eso, que todo era día a día y que no sabían qué iba a pasar después. Ahí le empezó a caer el 20 de que esto ya no era solo una aventura, que ahora Becca iba a depender de él con cuentas, necesidades y todo el paquete. Empezó a echarse para atrás diciendo que quizá iban demasiado rápido, que tal vez necesitaban pensar mejor las cosas o darse un tiempo. Yo solo lo miraba mientras él mismo destruía su relación solito. Después de un rato de escucharlo desmoronarse, me levanté y lo dejé ahí con su café frío. El camino de regreso a la casa se me hizo eterno, y al llegar vi que el carro de Becca ya estaba a reventar de cajas y todavía seguía cargando más. Me miró, se acomodó una caja de cosas de la cocina y me repitió que su hermana la iba a recibir un rato. Solo asentí y pasé de largo para entrar. Esa noche, después de que se fue, la casa se sentía distinta, como si todo estuviera contaminado. Caminé por la recámara y podía imaginarme a Mark en mi cama, bañándose en mi regadera, desayunando en mi mesa, viendo pelis en el sillón con ella mientras yo estaba solo en el cine. Hasta el aire se sentía sucio. No pude dormir en la cama, así que agarré una cobija y me fui al sillón, pero tampoco pude pegar ojo. Terminé en el piso del cuarto de visitas con la laptop buscando empresas de limpieza. Encontré una desanitización profunda y los agendé para el lunes temprano. Luego me puse a buscar departamentos en el centro, lugares sin recuerdos, sin fantasmas en cada rincón. Aunque me tocara la casa, sabía que no podía seguir ahí. El sábado en la mañana llegó un mensaje de la oficina del mediador para avisar que la primera cita era el martes a las 2. Becca seguro recibió. Lo mismo porque 10 minutos después me escribió preguntando si podíamos hablar antes para ver si arreglábamos algo. Ni le respondí, solo le reenvié el mensaje a mi abogada, quien dijo que de ahora en adelante todo fuera por la vía legal. El domingo me llamó mi hermano desde Portland.
Por mi voz, supo que algo andaba mal y cuando le conté todo se quedó callado mucho rato y luego me dijo que iba a comprar un vuelo para llegar esa misma tarde. Intenté decirle que no era necesario, pero ya estaba buscando boletos mientras hablábamos. No dejaba de decir que quería ir a buscar a Mark y platicar con él de esas charlas que incluyen los puños, pero logré calmarlo. La venganza legal le iba a doler más. Llegó a las 6 y fuimos directo a la casa donde vio todas las cajas que Becca había dejado. Pasamos el resto del domingo revisando sus cosas, empacando lo que no se llevó o se le olvidó. En cada cajón y cada closet había pruebas del engaño, recibos de restaurantes a los que nunca fui, boletos de cine de fechas en que según ella andaba trabajando, hasta un reloj de hombre en su joyero que clarito no era mío. Lo peor fue encontrar una tarjeta de San Valentín escondida bajo unas bufandas firmada «Con amor siempre M» de este febrero pasado, cuando ella dijo que no quería festejar porque era muy comercial. Mi hermano la levantó, negó con la cabeza y la echó a la caja con las demás cosas. Encontramos recibos de hotel, boletos de estacionamiento del